se nutre en realidad cuando usted es sincero con usted mismo y responde a la pregunta: ¿entiendo yo lo que leo de la Biblia? O la siguiente pregunta: ¿qué es realmente lo que yo entiendo de la Biblia? Y es a partir del entendimiento que nuestro ser se forma y se transforma. Nunca el ser va a ser transformado mientras no haya entendimiento. Y acuérdese que el entendimiento es una determinación ¿de quién? De mi voluntad. No, pastor, es que yo no entiendo porque el profesor de matemáticas no se explica bien. Eso no es cierto. Pastor, es que yo no entiendo esto porque es que no me lo han explicado bien. Tampoco. Acuérdense que el entendimiento es una determinación ¿de qué? De la voluntad. Yo me obligo a entender. Yo determino entender. Pero pastor, ¿cómo hago yo si en realidad no entiendo? Pues cuando usted no entiende, usted se rebusca y se busca hasta encontrarle, como decimos en Colombia, la comba al palo. Cualquier cosa en cualquier área no se entiende, no es porque la cosa sea difícil, sino porque usted la hace compleja dependiendo de su predisposición. Acuérdese que eso hablamos el domingo anterior o hace 15 días, hablando de la predisposición de Dios para hacer su plan. Dios se tomó el tiempo para hacer su plan, su propósito. Y es inaudito que nosotros no nos tomemos el tiempo para entender lo que Él se tomó para escribirlo. Hoy vamos a entrar en el tema, el aspecto clave del plan de Dios. Sin este aspecto, el plan de Dios no tiene sentido. Lo medular, el eje central del pensamiento de lo que Dios se ha trazado en su plan, es fundamental entenderlo. Hoy nos vamos a dar cuenta, basado en la misma escritura, por qué es que nosotros predicamos a Cristo y no a Mahoma y no al Buda. ¿Y por qué nosotros no predicamos de Confucio? ¿O por qué no hablamos de Aristóteles, de Platón? ¿Por qué no hablamos de la Virgen María? ¿Por qué tenemos que centrar la fe en Cristo? ¿Porque nos plujo? ¿Porque hemos sido tan tercos que no? Eso tiene su razón de ser. ¿Por qué es Cristo? Y ese es el aspecto clave del que vamos a estudiar. Efesios 1:11. Vamos, por favor, a leerlos todos al mismo tiempo o al unísono. Todos conmigo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sencillo, solamente para que nos demos cuenta en cuanto a esto de entender que Efesios 1:11 es uno de los textos, así como Juan 3:16, así como 2 Corintios 5:17. Cada uno de algunos versículos que tanto mencionamos en la Biblia, como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay versículos o pasajes de la Biblia que son muy usados y frecuentados por la gente. Este versículo
no es frecuentado por la gente porque es un versículo complejo y difícil de entender y hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. Y solamente entendiendo estos textos vamos a ir dándole fundamento a nuestra fe. Así que es importante que nosotros empecemos un camino. Póngale cuidado a esto. Que nosotros estamos enseñados a oír un evangelio descuartizado. Un evangelio por pedacitos. Un día nos predican una cosa. Vamos a predicar sobre el amor. Llega el otro domingo. Hoy le vamos a predicar sobre el ánimo. Otro domingo vamos a predicar sobre la economía. Otro domingo vamos a predicar sobre la ansiedad. Entonces, hablamos de la Biblia como cuando disparamos esa escopeta. Me acuerdo que yo una vez fui con mi padre a cazar al campo. Yo tenía por allá 7 años. Mi papá sacó una escopeta de esas de doble cañón con unos cartuchos rojos, ¡pum! Y mataba al pajarraco ese grande que buscaba. Pero ya cuando yo crecí, me di cuenta que es que ese cartucho rojo estaba lleno de muchos balines. Así que salían balines de pedacitos de hierro en todas las direcciones. Alguno tenía que pegarle y yo decía, mi papá, qué puntería tan tremenda que tiene. No, es que salían 20,000 cosas de esas en todos lados y algunos tenía que darle al pobre pájaro. No es lo mismo con un revólver que es una sola bala, que ese sí tiene más puntería. Entonces a veces hacemos del evangelio una, ¿cómo se llama eso? De pólvora, esa que... Y entonces salen luces de todos los colores y uno se queda extasiado y cuando está gozándose de la red multicolor que hay ahí arriba, se apaga. Entonces, a veces hacemos el evangelio así, como una pólvora que suelta luces y a lo último no hace nada. Luz de fósforo. Pues hermano, nosotros no nos podemos, o más bien quiero decir, no podemos seguir esa manera de entender el evangelio. La razón por la que mucha gente en el camino abandona el evangelio, dejan de venir a las reuniones, ya no tienen expectativa por la fe, es porque oyen un evangelio a trozos, a pedazos. Como si usted tuviera un puzzle y deseoso de ver la imagen total, solamente tiene 4 o 5 piezas. Entonces usted se aburre porque usted no sabe lo último que es. La verdad del evangelio tiene un fundamento cuando se enseña de manera sostenida una verdad. Eso es lo que intento hacer con las enseñanzas que estoy dando. Volvamos aquí, Efesios 1:11. Del texto anterior dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y solamente quería aproximarlo a la expresión en él. De todo el versículo, solamente voy a tomar la expresión ¿cuál? En él. Póngale cuidado. En él. Esa expresión en él se entiende en Cristo. Dígalo en voz alta, en Cristo. Nosotros debemos estar ¿en qué? Para poder usted ser heredero, tiene que estar ¿qué? Para poder ser usted perdonado de sus pecados, usted tiene que estar ¿en qué? Para poder usted tener eternidad, tiene que estar ¿en qué? El día que usted se presente delante de Dios, usted tiene que estar ¿en qué? ¿En dónde? En Cristo.
Todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis 1:1, la primera palabra de Génesis 1:1, hasta la última palabra del libro de Apocalipsis, tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. A los que están estudiando conmigo el manual que hemos escrito, ya saben qué enseño yo sobre Génesis 1:1. ¿Por qué la Biblia en Génesis 1:1 no dice Dios creó en el principio los cielos y la tierra? Si hay un grupo radical que quieren siempre darle la preeminencia a Dios, es el pueblo judío o el pueblo de Israel, y más Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis. ¿Por qué Génesis 1:1 no empieza diciendo Dios? Si Dios tiene la preeminencia en toda la Biblia, ¿por qué la Biblia no empieza diciendo Dios creó en el principio para darle la honra a Dios? Sino que empieza en el principio creó Dios, en el principio creó Dios. La quinta palabra de la Biblia menciona al que tiene el control de todas las cosas, porque no le da la preeminencia a Dios. Sencillo, porque ese principio no es un estado en el tiempo, sino que es el Hijo, es una persona. El principio, en el principio, ese en el principio no es tiempo, porque todavía no estaba el sol, ni la luz, no había cronos, no había tiempo. Así que ese principio es el que lleva toda la preeminencia. Vamos allá. Entonces, cuando se dice en Cristo, esa expresión en el Nuevo Testamento, solamente la expresión en Cristo se encuentra ¿cuántas veces? ¿Cuántas? 500 veces. Si a usted le están diciendo 500 veces en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, 500 veces. Se lo dicen cantado, llorado, gritado, de todas las maneras, en Cristo, en Cristo. Y yo termino creyendo en la Virgen María. Y yo termino creyendo en Mahoma. Y yo termino creyendo en Pepito Pérez. Nosotros debemos estar en Cristo. Vamos allá, seguimos. Entonces en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer según el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuidado. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿En dónde se van a reunir todas las cosas? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Cuáles cosas? Las que hay en dónde? En el cielo, y las que hay en la tierra. Es decir, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo lo que hay en el cielo se centra en Cristo. Y en la tierra, sean principados, sean gobernadores, sean reyes, sean presidentes, sea lo que sea, en Cristo. Y en el infierno, los principados, las potestades, en Cristo. Por eso la Biblia dice que Dios exaltó a lo sumo a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, si nosotros no entendemos que el plan y el propósito de Dios se centra en la persona de Cristo, no estamos entendiendo ni vamos a entender nada de la Biblia. Seguimos.
dice de reunir todas las cosas. ¿En quién? Cristo es el centro de todas las cosas. Por Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Dice, Él es el principio, la imagen visible del Dios invisible. Todo se centra en Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible, la causa por la cual todas y todos hemos venido a la existencia es gracias al Hijo, al Cristo. Y eso tiene un fundamento de Génesis hasta Apocalipsis muy interesante, que ya quienes están estudiando conmigo el manual se habrán dado cuenta. Así que el aspecto clave del plan de Dios tiene que ver con Cristo. Dale cuidado a esto. Por eso decimos que nuestra fe es ¿qué? Cristo-céntrica. El centro de mi fe es Cristo. Todo lo que yo debo ver en la Biblia, lo debo ver, sea de manera en misterio o revelación, tengo que ver a Cristo. Pasajes como cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, que han sido entendidos como un anticipo de el Hijo yendo a la cruz para ser sacrificado. Eso es lo que se conoce como un antitipo que está mostrando lo que va a ser revelado como el tipo. Es lo que se entiende como una figura o sombra de lo que había de venir. Todo lo que se da en el tabernáculo, yo ya lo he repetido, todo lo que hacían los levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, en los atrios, cuando cogían el corderito y lo inmolaban, lo descuartizaban, lo despellajaban y cogían la sangre y la llevaban hasta el lugar santísimo, y el sumo sacerdote, todo eso habla de Cristo. Por eso nosotros no predicamos Mahoma o el Buda. Por eso nuestra fe no es maocéntrica, ni en Mao Zedong, ni en Pepito Pérez. Nuestra fe es cristocéntrica. Si la Biblia, dentro del desarrollo del pensamiento, no me muestra o no puedo yo ver a Cristo, ese texto está mal interpretado. Porque si Génesis 1:1 no puedo yo ver en Génesis 1:1 al Hijo, al Cristo, al Verbo, al Logos, no estoy entendiendo la Biblia. No, que es que el Cristo es posterior, allá en el Nuevo Testamento, llegando a Apocalipsis, es que nos damos cuenta. No, es que usted no ha entendido la metodología de Dios para esconder en misterio, en secreto, a su Hijo, al que iba a ser el Cristo. Ustedes saben que hubo momentos cuando Jesús sanó al ciego o liberó al endemoniado, y claro, la persona al verse favorecida, porque era como ganarse la lotería, a decírselo a todo el mundo, él decía, venga, no vaya por ahí contándolo, vaya a los suyos calladamente, porque donde la gente se hubiera dado cuenta con suficiente tiempo que él era el Cristo, lo hubieran matado o intentado matar como intentaron matarlo antes de tiempo. Y lo que iban era a interrumpir y hacer imposible lo que el Señor quería dejar en cuanto a enseñanzas, en cuanto a lo que tenía preparado, porque iba a haber mucha presión, como la hubo. No quería, dice la Biblia, que nadie lo supiera. Una vez fue a Tiro y Sidón, y queriendo ocultarse se fue a Tiro y Sidón. Para que nadie se diera cuenta, se fue a Tiro y Sidón. Pero una mujer sirofenicia de nación que lo conoció, fue donde él le dijo, Señor, mi hija tal cosa. Y el Señor le dice, mira, no está bien tirar el pan
a los perrillos. No, pero sí, los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ya ustedes conocen el resto de la historia, que aunque el Señor sabía que su palabra iba a terminar enseñándole a los gentiles, que era la mujer sirofenicia, era el momento en el que Dios, a través de Cristo, estaba tratando con su pueblo y habían cosas que tenían que resolverse primero. Entonces en Cristo se centra toda la temática de Dios. Es el placer de Dios, es el agrado del Padre. Y ahí es donde, como énfasis, quiero hacerles ver. Dice en Colosenses 1, 19 al 20, esto es lo que agrada al Padre. ¿Qué es lo que agrada al Padre? Que usted honre al Hijo. Yo ya lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a decir. Si usted quiere agradar al Padre, honre al Hijo. No, que yo quiero agradar al Padre viniendo a la reunión del pastor Manuel Umaña. No, eso no agrada al Señor. No, que yo voy al culto para agradar a Dios. No, eso no agrada a Dios. Que yo voy a dar mis diezmos y mis ofrendas para agradar. No, eso no agrada a Dios. Y ahora yo en la calle voy a hacer buenas obras, darle al necesitado para agradar. Es que eso no agrada a Dios. Y ahora yo no digo mentiras, y antes me tomaba 2 cervecitas, ahora me tomo una para agradar a Dios, ¿no? Nada de las cosas que usted se pueda imaginar para tener contento a Dios le sirven a Dios. La única, la mejor, la excelente, honra al Hijo. Entienda la verdad del Cristo. Métase en la Escritura y dése cuenta lo que Dios ha establecido con Cristo, porque esto es lo que agrada al Padre. Veámoslo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El tema de nosotros tener una fe cristocéntrica no responde a una terquedad nuestra, responde a un entendimiento de la Escritura. No, pero si Moisés, pero si Abraham, pero si la Virgen María, si Pedro, si puede ser Pepito Pérez, la Madre Teresa de Calcuta y 30,000 personas más en la historia de la humanidad haciendo cosas dignas de ser loables o adoradas o reconocidas. El Dios, creador de todo el universo, la máxima autoridad, el Padre ha dicho: yo me agrado en mi Hijo. Y lo mejor que usted puede preguntarse ahora es: ¿usted qué hace en cuanto al Cristo para agradar al Padre? Porque aquí dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, es decir, en Cristo, toda plenitud. Cuando usted va al Padre, a Él le gusta que usted le hable ¿de quién? Del Hijo. Es que usted no se ha dado cuenta que a los que hemos sido padres, cuando alguien viene hablándonos del Hijo, porque el Hijo está haciendo tontería, usted no sabe cómo se le va el ánimo a uno a los suelos. Pero usted no era hijo espiritual. Tú no. Cuando oye como padre que están diciendo: su hijo es fulano de tal que me enseñó tal cosa, qué bueno. Bueno, eso solamente lo entendemos a los que somos padres. O solamente lo entendemos cuando ya los hijos se han ido de la casa y le empiezan a llegar a uno noticias. Se le está devolviendo a uno como el boomerang. Cuando Dios lo escucha a usted hablar de su Hijo,
se agrada. ¿Cómo es que usted honra a Cristo? Lo vamos a entender. ¿De qué manera lo hace diariamente? Porque esto no es un asunto de hablarle al Padre de su Hijo un día que otro. No, esto es praxis. Diario. Conocimiento mutuo. Transformación en el entendimiento de verdades reveladas a través y por medio del Hijo. Por eso estamos hablando del tema. ¿Y por medio de quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo. Y por medio de Cristo reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vale, cuidado a esto. Cuando Dios lo mira a usted, lo primero que mira es a Cristo. Que usted esté ¿en quién? En Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. El Cristo, Jesús el Cristo, el Hijo, es el puente que Dios ha establecido para que usted llegue al Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Reconciliar consigo mismo todas las cosas. Seguimos. Leamos lo que tenemos en Cristo. Efesios 1 del 1 al 14. Leamos lo que tenemos en Cristo. No más esa lectura de 14 versículos. Lo que tenemos en Cristo. Primero, bendición en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y por qué yo soy bendecido en lugares celestiales si yo vivo en lugares terrenales? ¿Para qué yo quiero una bendición por allá arriba si yo lo que necesito es una bendición aquí abajo? Es que lo que está aquí abajo es temporal, lo que hay allá arriba es ¿qué? 2, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Imagínense la tierra y todo lo que en ella hay, el universo y todo lo que en él hay. Antes de hacer todas esas cosas, el Señor nos escogió en Cristo. ¿Ustedes creen que el Hijo agradó al Padre cuando murió en la cruz allá en Jerusalén? Si es que antes de que todas las cosas vinieran a la existencia, ya el Hijo había sacrificado su ser. Eso se llama kenosis, vaciamiento, enajenación de sí mismo. Cuando estaba en la condición de Dios, Filipenses capítulo 2, siendo igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró de eso, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. La kenosis. El Señor se inmoló antes que todo fuera hecho. Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adopción. Me gusta la número 4. ¿Qué dice la número 4? Aceptos en el amado. No, eso de que porque usted tiene la nariz como los artistas de Hollywood y ojos de color verde, ¿usted va a tramar a Dios con eso? No. Usted es acepto por Cristo. Somos aceptados en el amado. Tenemos redención por su sangre.
¿Qué dice la Biblia? La sangre de Jesús clama más que la del justo Abel por toda la tierra. Aleluya. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay muchos que sufren por lo que hicieron hace 40 años debajo del palo de mango. Cualquier cosa que les pasa, no, Dios me la está cobrando por lo que hice hace 40 años debajo del palo de mango. Que el maldito pecado, que la inmundicia del pecado, mantiene a la gente en condenación permanente. Estamos en Cristo y el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no vivo conforme a lo que hice, ni vivo conforme a lo que haré. Yo vivo conforme a lo que Cristo hizo por mí. ¿Estamos entendiendo eso? Yo me agarro ahí. Y cuando me presento delante del Padre, no me presento yo, me presento en Cristo. Por eso soy heredero, por eso soy bendecido, por eso soy perdonado, santificado, justificado. Por eso lo eterno me posee, porque estoy en el que venció la muerte, el que vive para siempre, por los siglos de los siglos, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo estoy en Cristo. Séptimo, en Él, en Cristo, así mismo tuvimos herencia. Usted no lo ha trabajado nada, no ha invertido nada y tiene una herencia en Cristo. Ya voy a terminar, hermano. Hubo una voz de los cielos que decía, cuando Jesús estaba bautizándose: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo lo que está pasando en este mundo con las aberraciones y porquerías de los colectivos estos que hay hoy día y toda la rebeldía y todo eso, esto no ha habido un sacudón como tiene que ser, porque está de por medio Cristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios está airado con el impío todos los días. Pues no sé dónde fue que en una película o en estos días alguien decía: Papito Dios no se enoja, Papito Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios no se enoja? Si el día de mañana no ha llegado, ya Dios está enojado. Porque Dios está enojado con el impío todos los días. Ajá, y si está enojado, ¿por qué es que no reacciona? Porque está Cristo. Y el enojo del Padre, y me cargo a este, y aparece Cristo. Y el Padre dice: vale. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice el profeta. Y la razón es Cristo, el Hijo. ¿Por qué? Porque si alguien agrada al Padre, es el Hijo. Y eso es un estudio interesante, saber cómo fue que lo agradó. Ya, hermanos, con eso, para emplazarlos el domingo que viene, hay una frase de un teólogo muy conocido por ahí por ustedes, que dice: el plan de Dios trasciende esta temporalidad, solo pasa por aquí recogiendo pasajeros que se apunten a la eternidad. Próximo domingo vamos a entrar más en el plan de Dios. Lo repito, el plan de Dios trasciende esta temporalidad, solo pasa por aquí
por esta temporalidad, recogiendo pasajeros que se apunten a la eternidad.